Empezaste tocando en la calle. ¿Qué tenés todavía de ese cabra de la calle? De que tocaba en Florida, en Villa Gesell. Siento que tengo el oficio. Es como un oficio. Hice muchas cosas, laburé de muchos oficios, aprendí muchos, pero ese es el que siento que es el que me recibí, el que tengo el diploma. Y después tengo también la forma de componer. Todavía me cuesta hacer canciones por el simple hecho de hacerlas, que no tengan como un gancho, que no sean, como que no te cuestionen nada. Como eso me quedó en la calle, cosa que en la calle necesitas como frenar a la gente. Pero creo que eso es lo que más veo que me quedó de esa época, de haber arrancado así en realidad. Que a la hora Sí. de componer te tengo que mostrar todo al principio, por ejemplo. No, ya sea con el humor, Claro. el humor y la política así tan directa, son como cosas que a la gente las interpela y las puede llegar a hacer frenar. Y si le gusta hasta poner una moneda en la gorra. Eso todavía hago esa canción, a pesar de que ya no laburo en la calle hace mucho, pero todavía lo hago con ese público. Mientras estoy componiendo, me imagino ese escenario callejero en la calle, el público, que lo tenés que frenar con algo. En la calle, en esa época, cuando yo empecé, hacían todo música de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, que era la forma de llamar la atención a la gente, porque eran los temazos que se estaban escuchando en todos lados. Y yo, que no sabía tocar esos temas y menos cantarlos, y tenía que ir con algo mío y no competir, pero a la vez también llamar la atención. Eso fue lo que más me forjó en mi forma de escribir. También viste mucha locura, imagino, en la calle. Sí, en la calle, en boliches, en la vida. Sí. ¿Cómo fue que Iván Noble te escuchó y te invitó a tocar? Iván Noble, llegué a Iván Noble porque su manager, Jorge Minozzi, el Bichi, tocaba conmigo en Villa Gesell. Cuando yo empecé era el 86, en el 92. Bueno, sí, entre el 92 y el 86 iba siempre con Minozzi, y en una época él era el manager de los, ¿cómo se llama? De los Caballeros de la Quema, y fue un año que los Caballeros de la Quema hicieron gira en Gesell. Entonces él le hacía de manager a los caballeros en los boliches, y a la noche tocábamos juntos ahí en Gesell. Y ahí por medio de él, Iván vino, le gustaron mis canciones, me invitó a un show ahí en Gesell, y ahí quedamos. Todavía era el año que todavía no teníamos las manos nosotros, pero veníamos entusiasmados con mi amigo Gaby Hermo, que también estaba ahí, en armar una banda. Y Iván Noble agarra y me invita a que vaya a un show que hacían acá cuando terminaba el verano, en el Paracultural de Chacabuco, y yo supuestamente iba a ir con mi guitarra, con mis temas, y nos cebamos tanto con Gaby que armamos la banda y le caímos a Iván pobre con las manos de Filippi. Fue como el primer show. Y venía con Faquires, eran, bueno, toda gente que yo conocía de la calle y de haber estado también compartiendo veranos con Bernardo Hoffman, que era el único amigo que teníamos con Gaby que sabíamos que tenía banda. Entonces, cuando tuvimos la idea de armar la banda, lo convocamos a él, y él vino con sus amigos también. Él era jujeño, y vino con Edu Lobo, que era de Jujuy, Toti. Ahí estaba Alejandro Pichono Villanueva. Después entró Sebastián Zambrana, Puchu. Yo caí con Puchu y Tiki, que eran también parte de mi espectáculo callejero. ¿Qué era el Paracultural? El Paracultural era un boliche ahí en San Telmo, con medio varieté, fue como el under puro, pero no tanto del rock, sino teatro, varieté, comicidad. Estaba Batato Barea, Tortonese, todos esos artistas, Urda Pilleta, eran parte de esa movida. Que antes de estar en Chacabuco estaba más en San Telmo, en el Bajo, en la calle Venezuela. Pero yo lo conocí en Chacabuco.
Hice una canción a Tato. Sí, de la primera canción que hicimos a las manos fue porque el primer ensayo que tuvimos con esta banda, antes del show, de ir preparándonos para ese show con los caballeros, nos juntamos en la sala y fue el día que falleció Batato Baret. Estábamos todos con esa historia, con esa novedad, y ahí al toque salió ese tema. Ese mismo día, en ese momento, porque encima estaba el padre Lombardero, que era un cura, que tenían un programa en la tele, no sé si a la noche, pero era nefasto. El chabón ya había dicho en esa semana... Creo que era TV Pública, creo. Sí, ATC, muy bien, sí. Puede ser, tranquilamente. Y el chabón había dicho a los homosexuales había que matarlos. Mirá el curita, para que vaya a dormir tranquilo, a los nenes le dejo un mensaje. Bueno, entonces veníamos como amontonando odio y en realidad no me acuerdo si lo había dicho por Batato. Claro. Eso ya no me acuerdo, pero en mi cabeza como que me resuena eso o me resonó eso y salió el tema, que fue como bastante punky. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el Paracultural? ¿Cuántos años? No, después, donde hicimos ranchada, fue cuando a la banda entra Coco, el batero, que fue a la tercera fecha, más o menos. Habíamos arrancado con Viti, que era el batero de la banda La Cruz, que también con el Tumba, que era parte de nuestro grupo, nos hizo el aguante. No teníamos el batero fijo. Así que él después nos pasó con Coco, y Coco era parte del Dragón y de otro lugar que se llama Espíritu, me parece, está en Córdoba, pero los mismos dueños abrieron el Dragón en el Abasto, y esa fue como nuestra primer casa que copada era nuestro lugar, y era un lugar era como el under puro, pero más relacionado con la música. Y bueno, nosotros llevamos de todo ahí. ¿Vos ya militabas en esa época? Sí, yo empecé a militar en el 89. Y esto fue en el 92, Carmen, la banda. Sí. Cuando uno piensa en las manos, piensa, bueno, en Soñé Cobranza, pero también piensa en el Cucumelo, Sí. que Rodrigo popularizó. ¿Cómo fue esa después, no sé, unión o relación con Rodrigo? Con Rodrigo no hubo ni siquiera contacto, no llegamos a conocernos. Fue porque nosotros grabamos un disco compilado, Alta Atención, donde... eran 5 bandas nuevas: Actitud María Marta, Los Tintoreros, Los Pétzales, que eran de San Miguel, y también a Mauri, no me acuerdo ahora cómo se llama, Las Plantas de Shiva. Esas 5 bandas nos dan la posibilidad de hacer un compilado con 3 temas cada uno. Esto era en DBN, que era una compañía distribuidora más que nada de cumbia, pero por el Bocha, que era el que producía y le llevaba este proyecto rockero a DBN. Bueno, cuando nosotros sacamos estos 3 temas, en ese mundillo cumbiero explotó el tema y lo empezaron a hacer todos. Y por medio de DBN fue que le llegó el tema a Rodrigo. Pero lo más loco es que después la idea era... bueno, primero era un compilado y después cada banda iba a hacer su disco solista. Cuando nosotros fuimos con nuestro proyecto de disco ya teníamos Señor Cobranza. Y cuando se nos mostramos lo de DBN, nos sacaron recagando. No, flaco, esto no se puede decir estas cosas. Queremos cumbia. Ya había pegado la del Cucumelo. No entendían cómo nosotros no queríamos hacer otra cumbia y no irnos al carajo con ese tema. Y ahí dijimos, bueno, no nos dejan grabar el disco solista, así que salimos de ahí con la oferta de hacerle un disco de cumbia, pero con otro nombre, y ahí surgió Agrupación Mamani. Y lo que hicimos, agarramos muchos de los temas que yo hacía en la calle, que tenían esa onda más humorística y que daba más para cumbiancharlo, y muchos temas son de ese repertorio, y otros, la del Cucumelo. Bueno, después hicimos Mira, que esa Mira fue como para que nos acepten ese proyecto.
le dijimos, tenemos la cumbia de Cucumelo 2. Menos vendedores, nosotros nos creíamos unos bananas, pero nos recagaban siempre. Y bueno, y con ese logramos que nos den la plata que habíamos pedido. Fue como nuestro primer laburo pago, como músico, con mis temas, eso fue flashero. Y ahora Cucumelo estaba tu nombre. Sí. Em, Sí, Cobranza también, ¿eh? Claro, sí. No, es más, sí, Universal, Santolaya, un poco ahí Sí. los cagaron porque no grabaron el disco que le habían prometido grabar. Hace poco grabaron con Versuit, el año pasado. Sí, hicimos... ¿Cómo fue ese reencuentro? ¿Hay relación todavía con Santolaya, con Cordera, o solo con la banda Versuit está todo bien? Nunca hubo relación con Santolaya y con Cordera siempre la relación era, como dice él, nunca le tuve, no sé cómo fue que dijo la otra vez, como que no confiaba en nosotros y se ve que nosotros tampoco en él. Pero así, con Juan y toda la banda tuvimos relación de ir, yo fui a cantar 1000 veces a partir de que Cordera se fue de la banda y siempre que nos cruzábamos en festivales había relación. Pero esto fue como sellar esa cosa bola que muchos no entendían qué pasaba, como para dejar más claro y a nosotros mismos sacarnos ese fantasma. Estuvo buenísimo. Y por suerte lo pudimos hacer con Connie Isla, que es una nueva cantante, joven, y eso también le dio otra frescura al tema. Hablaste de agrupación Manix, ¿por qué solo grabaron un solo disco? Más allá de que después con Las Manos hicieron ahí una mezcla. Porque en ese momento estaban después empezaron con los contratos de las compañías más, como que empezaron con los productores artísticos, toda esa movida, y nosotros nunca en ese sentido nos causaba mucha gracia el hecho de que alguien encima por renombre o por algo puesto por la compañía te haga el disco. Y ahí nos marginamos un poco de toda la historia comercial de la música. Y no, después nos costó mucho llevar adelante 2 proyectos. Ya nos costaba mucho llevar Las Manos. Cuando abrimos Mamani, después nos queríamos matar, porque encima eran diferentes músicos. De a poquito fuimos unificando las 2 bandas en los mismos músicos o agregar algunos. Ese disco de Mamani lo produjo Eddie Ballarino, que hoy está tocando con Zambrana, está tocando tango, pero es un capo de la cumbia. Tocó en toda la movida tropical cuando estaba ahí a full. Y bueno, con él, antes de Las Manos, yo había tenido una banda que se llamaba La Próstata Band, que no quiero dejar de nombrarla, Eddie, búsquenla. Era rockabilly, pero no, desastre, mal. Pero... Dijiste, te escuché en algún momento decir que tuvieron su momento Pomelo, hasta Cromañón. Sí. ¿Qué significa haber sido Pomelo de rock? O tal vez sin buscarlo, simplemente sin conciencia, no sé. Claro, más que haber sido Pomelo, era como lo que se esperaba, lo que se creía que era un músico de rock. Muchos lo tomaban y lo llevaban adelante, o se lo creían también. Pero bueno, nosotros, como yo te decía, yo militaba desde el 89 y arranqué en la calle en donde cero rock and roll, cero estrellato. Ahí tenés que bajar bien abajo para que la gente no te vea desde abajo de ellos, sino que ellos son los que te están viendo desde arriba. Entonces nunca tuve esa movida estrella. Y también lo que tiene la calle es que enseguida entendés que es un laburo y lo relacionás sin nada que te confunda en el medio, es laburo. Te fue mal, te vas sin un mango, te fue bien. Y tenés horarios. Claro. Pero bueno, desgraciadamente, así todo, la conciencia nuestra estaba muy por el piso, así hemos tocado en lugares inundados, inseguros, pero por otro lado también era como un circuito en el que estábamos totalmente solos, los músicos y música, y quizás apoyado por algún privado copado, como era Chaván en ese momento, y había otros, pero el Estado se lavaba las manos olímpicamente. No genera, ni digo genera porque sigue la situación parecida, salvo que la conciencia de los jóvenes está mejor,
pero todavía el Estado se lava las manos de brindarle acceso a la cultura, a las bandas nuevas, generar espacio en los medios, generar bandas de ensayo, salas de ensayo, espacio para tocar. Bueno, eso es toda la lucha que como trabajador tenemos que seguir dando a los músicos. En su momento mucha gente defendía Chabán. ¿Qué significó Chabán para la música? Sí. Para los artistas nuevos o ya consagrados, pero que no tenían lugar. Yo particularmente siempre lo defendí y como gestor cultural, como apoyo, era un motor. No había otro y no había que ser un capo para tocar en Cemento, porque nosotros, desde que llevábamos 10 personas, tocábamos en Cemento y nos llamaba él. No era que le íbamos a insistir, no le vendíamos nada. Hicimos también en Cemento cosas políticas contra despidos en Entel, en aquel momento, un festival que se llamaba Todos Adentro. Bueno, era parte también de esta inconsciencia que te digo. Nosotros tocamos en lugares más peligrosos que Cromañón y podría haber pasado y nos podría haber pasado también lo mismo que a él, salvo que, bueno, él al tener un lugar tenía otra responsabilidad, pero sí estábamos en manos de un privado copado, pero un privado, bueno, no sé, por eso hay que exigirle al Estado para que lo genere eso como un derecho, no como un negocio. Hicieron la canción Cromañón, nombraban a Ibarra. ¿Qué significó, más allá de que lo destituyeron, que fue una jugada política del PRO, que no haya pagado judicialmente la responsabilidad? Y eso es como un cachetazo en la cara, es como... Más en ese momento que no estaba tan de moda que los funcionarios, los presidentes te peguen cachetazo todos los días en la cara. Eso el hecho que empezó el juicio y al primero que se lo dejó fuera de jugar era él. Fue como estas cosas que día a día hace nuestro presidente, así como que sí, dijo eso, va a hacer eso, está haciendo eso. Es como mostrarte bien cómo funciona el sistema y cómo era en ese momento el negocio de la privatización de la cultura y todo lo que implica, y cuando está la cana metido en las coimas de los boliches, todo el entramado mafioso que genera este sistema, digamos. Ustedes originaban músicos unidos por el rock. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue esa semilla? Porque después se unió para otro lado también. Sí. Claro, ahí cuando empezaron a clausurar todo el circuito ese que habíamos armado, que teníamos, empezamos como a armar asambleas, convocar asambleas de músicos y músicas y de artistas en general, pero lo que más había eran músicos, y en esas asambleas empezar a discutir empezar a reclamarle al Estado eso que descubrimos que no había, y todo lo que se necesitaba para abrir un circuito seguro. Y bueno, todos estábamos choqueados por lo que había pasado. Era como la crítica siempre estaba a lo inconsciente que habíamos sido. Así que bueno, esto era la forma de revertir esa situación, era que exigir al Estado que se haga cargo de esto y generar lugares seguros con sueldo para los músicos, sueldo para el sonidista, algo como un laburo normal. Y bueno, esa lucha estuvo buena, logramos sacar algunas cosas, pero lo que más se aprendía era en la discusión con los funcionarios, era darte cuenta qué rol estaba cumpliendo ese funcionario y qué rol cumple el Estado en cuanto a un negocio como la cultura, digamos. No estaba para ayudar al eslabón más chico, que es el músico, el trabajador, sino estaba más para brindarle al privado y a todos. Nos decían esto: no te vamos a dar el viernes ni sábado en un centro cultural para que hagan algo si no me tiran la bronca a los privados. Bueno, esas frases como que te daban claridad para nosotros que estábamos pomelizados. Y esa lucha después derivó en una lucha, en un movimiento que hoy es Músicos Organizados, que ya sí abarca muchas cosas del arte, sobre todo centros de estudiantes de escuelas de arte. Músicos del Colón. Sí, también. Bueno, y con ellos hay una lucha más gremial. Presentamos 3 veces candidatura en el sindicato,
Y bueno, un poco es dar la lucha desde ahí. Y estuvimos activos en la pandemia, solicitando cosas, todo siempre. Y hoy en día estamos con los jubilados en el Garraham, hicimos cantidad de festivales. Y bueno, un poco empezar a nuclear a toda la gente que está dispuesta a luchar siempre. Cuando uno piensa en las manos y piensan como momentos así destacados, uno es Cromañón, bueno, Señor Cobranza, Cucumuelo, Cromañón, también lo que fue la partida de Mosqui, también lo que fue la llegada de Gaspar. ¿Qué significó esa partida y qué significó también la llegada de Gaspar, que es alguien que los profesionalizó, por decirlo de una forma? Sí, fue un maestro. Como todos los que pasaron por las manos, están los que, bueno, Zambrana, que es docente hoy, y Ballarino, bueno, muchos artistas vinieron y enseñaron a nosotros, a los que aprendemos así, sin escuela. La llegada del Mosqui estuvo bueno porque fue como en el 94, antes de irnos a Uruguay, el primer viaje, y la verdad que le dio toda una movida, no sé, más alegre los temas, otra musicalidad que la que yo traía, más chingui chingui de la calle. Pero bueno, después, cuando decidimos ya no laburar más con el Mosqui por cuestiones más personales, no musicales, fue justo el momento en que Gaspar estaba laburando de asistente a Edu Herrera, que era el que estaba produciendo el disco, grabando. Y así que ahí ya habíamos hecho onda con Gaspar, y en un momento en un show en el Bolsón, en una carpa de circo, Gaspar, que estaba veraneando, Gaspar del Bolsón ahora está allá con los incendios, y justo nos fue a ver, y ahí me acuerdo que en el camarín del circo fue como una película de Gaby Fofui Miliki con la entrada del Boca en el camarín. Y le dijimos si quería tocar, y ahí a partir de ahí fueron casi 10 años de tenerlo a Gaspar en la banda. Fue un orgullo, y desde el primer momento que entró Gaspar dijimos, bueno, no hay que hacerlo sentir que vino con unos locos de mierda, sino ponerse a la altura de él. Y bueno, y así también, hasta el día de hoy, esa actitud, sin que esté Gaspar, pero nos quedó Gaspar en la mente. Tal hijo. Sí, no, Karim es un capo, y es uno de los productores de los últimos discos. Karim es nuestro violero ahora oficial, con Gaby Kerman, que es el otro también violero que producen, entre los dos hacen un tema cada uno, a veces lo produce uno, a veces el otro. Sí, Karim, aparte, cuando Gaspar se iba a tocar con el Indio, que por ahí era un mes de ensayos, ya venía Karim a reemplazarlo cuando tenía 17, 18 años. Y él nos decía, quiero tocar en las manos. Y él decía, no, sos muy chico, te vamos a quemar la gorra de pendejo. Seguía así, ya vas. Y bueno, y hace 2 años, más o menos, que ahí que dijimos, dale. Gaspar dijo que vos, cuando escuchaste La Mono, en su momento dijiste, che, esto va a estar bueno. Todo lo que te muestre Gaspar, vas a decir, esto va a estar bueno porque está buenísimo. No, es un capo Gaspar. Y aparte él es un divino, igual que Valentina, que Karim, es una familia hermosa. Y por suerte también, no solo nos enseñó cómo organizar una banda musicalmente, él viene de una familia de músicos, así que para él era natural, pero para nosotros que no teníamos ese entorno, fue como nos llenó de esa experiencia y nos hizo bien hasta el día de hoy. ¿Qué significa editar singles? De hace varios años vienen editando singles por separado, Sí. Que después, bueno, justo ahora en enero lo publicaron el disco, pero lanzar singles, ¿por qué? Porque nos parecía que los últimos discos que tiramos, como nosotros tampoco es una banda que tenga gran promoción, sentíamos que era un laburo bárbaro hacer 10 temas, para nosotros es muy difícil ya ahora meter temas nuevos en la lista, porque ya hay gente, hay como 20 que no puede dejar de tocar. Entonces pero más que nada por esta onda de que ahora se escucha música no como nada, no creo que haya alguien que ahora se escuche un CD de punta a punta, salvo estos que ahora escuchan, volvió el vinilo,
pero no lo veo todo el día escuchando un vinilo como hacíamos cuando yo era chico. Pero entonces sentíamos que sacábamos 10 temas y se escuchaba 1 o 2 y después quedaban 8 temas que no los conocía nadie. Y entonces también el hecho de lo digital, va a las redes, era mejor el plan de tener cada tanto algo nuevo y poder con 10 temas quizás tirar 1 año y medio, no sé. Y bueno, entramos en ese. Nos pareció buena y le dimos, y después también es la primera vez que logramos hacer esto que alguna vez lo pensamos. Siempre dijimos, no, vamos a sacar de a uno y a fin de año, en un momento lo agarramos y sacamos. Bueno, es lo que hicimos ahora. Y aprovechamos un tema nuevo, que es Palestina, el último que hicimos, ese producido por Karim, para hacer esto. Y ahora salió que fluya la vibra. ¿El nombre? ¿Por qué es? El nombre, no sé, porque el disco nos parecía re pesado, sobre todo porque el nuevo era el más pesado en Palestina, y no queríamos ponerle también un nombre pesado para que no sea todo tan bomba. Y bueno, y nos gustó que fluya la vibra, pero a la vez que fluya la vibra y son unos hippies ametrallados, así con metralleta. ¿Se imaginan a Milei cantando la libertad, libertad, libertario, esa canción o...? Y por ahí hacemos el video con inteligencia artificial. No, yo me lo imagino yéndose de helicóptero, lo único que me gusta imaginarme. ¿Qué te produce ver al presidente haciendo shows de música en el medio de crisis? No, es un poco lo que te decía, ¿viste? Todo eso de pasarte por la cara cosas que antes no se daban ese lujo los políticos. Pero, no sé, quizás creen que hay gente que lo disfruta, pero a la vez no es que van masa de gente a ver cuando canta. Y yo cada vez veo que hay más masa de gente que se empieza a organizar, fábricas que luchan contra los despidos, contra los cierres. Hay como una movida, más allá de todas estas pelotudeces que hace Milei, que a veces trata justamente, cuanto más fue grande la pelotudez, porque es más grande lo que tienen que tapar. Si querés, sin dar nombres, ¿pudiste hablar con alguno de los músicos de las canciones que él hizo en el Movistar? No tengo ni idea. No. Eh, Conozco a los chicos de La Renga. Claro. Sí, pero no hablamos de eso, no. Y tampoco sé qué tema hizo. No estuve muy al tanto. Me encantó lo de Fame y Guita, estuvieron ahí en el Movistar, disfraluqueado de Milei. Bueno, eso Fame y Guita es la banda que ahora más me gusta de lo nuevo. Cuando te dicen, ¿hay algo nuevo que te cope? Sí, Fame y Guita, me gusta la energía. Nos hace acordar a mí, sobre todo, esa energía de cuando recién arrancamos, que era solo pura ganas de mostrar. Y bueno, después con el tiempo uno se va aplacando y ya entras como en un estilo. Pero me encanta. Y tuvieron la suerte de tenerlo ahí en nuestro búnker, haciendo su show. Despedimos el año con Fame y Guita. ¿Te gusta que estén disfrazados también, luqueados? Sí, eso era los mucho. circenses. Sí. Bueno, Pichono era el que se encargaba de los disfraces en los 90 de las manos. Y era cada show un disfraz diferente y mucho basado en el carnaval carioca, en eso tiene esa onda de Fame y Guita. Pienso en otro momento histórico para las manos, que fue Honduras 2009. Sí. Tocaban hasta 100.000 personas. Sí. Tras el golpe a Manuel Zelaya, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia, ese viaje? Estuvo buenísimo, fue importante, porque eran 100.000 personas en una universidad, pero en estado de sitio, que no se podían juntar más de 3 en la calle. Nos amparaba la universidad. Así todo llegó a entrar la policía. Pero no, eso fue un viaje en el que nos abrió la cabeza así. Bueno, no solo a los que estábamos como más politizados, como diría Mirta, sino también Gaspar, que era alguien que no daba nota, medio ahí todavía no cantaba, Gaspar era un chucarito, y también, bueno, todos músicos que no se prendían a las notas mucho, y ahí
en Honduras es como al ver toda la situación en persona, todos teníamos la facilidad de poder expresar qué era lo que estaba pasando. Porque nosotros teníamos idea de lo que nos decían que estaba pasando, pero una vez que llegamos allá estuvimos un par de horas hablando con la gente, con los organizadores, ahí ya enseguida todos volvimos re ávidos de política y todo eso. Estuvo bueno, fortaleció ese vínculo de la política y las manos que siempre estuvo. ¿Cómo fue el encuentro con Zac de la Rocha? Que también lo llevaron a un encuentro ahí en el Bauen. Sí, y lo de Honduras fue eso. Nosotros estuvimos tocando en ese festival Voces contra el Golpe. Y hace, bueno, creo que el año pasado, a principios de año, que todavía gobernaba Xiomara Castro, que Xiomara Castro ganó las elecciones y fue una referente de la lucha contra el golpe, que era pareja de Zelaya, la mujer, no sé. Y ella ganó las elecciones. Y el año pasado se hicieron Voces contra el Golpe, pero no en esa situación, y nos invitaron. Y tuvimos la suerte de participar con los mismos grupos de aquella vez. Nos dieron un diploma, fue como un cierre. Desgraciadamente ahora volvió todo para atrás políticamente. Pero lo de Honduras ahora tenemos ese cierre de aquella vez que fue re loca. Abrido porque era un entorno de francotiradores. Entrabas a la combi y te tenían que tirar al piso. Nunca habíamos estado algo así, la verdad. Y estuvo interesante. En Chile también vivieron algo tampoco tan así, no, de tanta en Chile, represión. Sí, estuvimos tocando en plena rebelión chilena. Y sí, pero no era otra cosa. Claro. Pero fue también muy emocionante. Bueno, esto es de Villa Olímpica, de un club barrial, un barrio, que fue ahí donde tocamos en una asamblea del barrio Villa Olímpica. Y bueno, estuvo buenísimo. Veníamos tocando en Chile hacía mucho, y lo que fue ver la situación de la gente, la hermandad, cómo se rompían las paredes de los vecinos para salir a luchar, eso estuvo impresionante. Te preguntaba por Zac de la Rocha, ¿cómo fue ese encuentro? Sí, lo de Zac fue en pleno MUR, donde hacíamos las reuniones de Músicos Unidos por el Rock en el Bauen. Entonces aprovechamos que Zac de la Rocha iba a tocar en River, me parece, Rage, y Pecho, que es también amigo de René, hizo que René le avise que lo íbamos a ir a buscar, invitar a esto, y lo logró. Y lo llevamos a una asamblea ahí, al Bauen, donde invitamos había en ese momento una movida de colegios secundarios tomados, reclamando, no recuerdo qué. Ubicaba seguramente. Sí, y también estaban los obreros de Sanón. Así que juntamos a un par de gente para hablar con Zac. Y la idea era que nos hable él, pero él enseguida dijo, no, yo quiero escuchar cada una de las luchas. Y bueno, ahí lo pusimos al tanto de la movida del MUR, de los músicos de Cromañón, después los estudiantes, la movida de Sanón. Estuvo buenísimo y la verdad un copado. Y bueno, un poco referentes, para mí los referentes musicales son los que ponen un poco de esa fama que te da esta posibilidad de tener este laburo, pero al servicio de una lucha o de promover una movida de lucha. Así que en ese sentido... A René lo invitaron a tocar en el festival que hicieron por Mariano Ferreira, claro, ahí en Plaza de Mayo. Sí. ¿Cómo fue también ese juntada con René? ¿Cómo lo conocieron? Por medio de Pecho. Pecho es el amigo de René. Y también estaban creo probando sonido en obras. Y habló con toda la banda. Y tuvimos la suerte de tenerlo a René. Bueno, ahí estuvo también Damas Gratis. Estuvo Dante Spinetta. Ese festival estuvo impresionante. 75.000 personas, sí. Y lo que pasó que el asesinato a Mariano fue algo que superó cualquier... Sí, y fue un festival urgente porque fue a los días también, sí.
Y rompió, aparte eso, no era solo del Partido Obrero, era como, loco, es la juventud a la que están atacando. Y bueno, ese festival sirvió realmente para luchar, imponer esa lucha, que bueno, a la larga se metió preso a Pedraza, ¿no? Que me acuerdo del libro de Diego Rojas que lo habían logrado entrevistar, que el Pedraza decía, yo de joven fui trosco, pero era de izquierda, pero después crecí o maduré, alguna boludez de esas. Sí, como que nefasto. Sí, como que es cosa De adolescente. Adolescente, de Claro. ser de izquierda. Me acuerdo de ese festival, por lo urgente, por René, por Damas Gratis. Después también René estuvo muy ligado a la familia Rúa, ustedes también, Sí. con Vanessa, con la madre también. ¿Cómo fue esa relación con la familia Rúa? ¿Cómo fue ese caso para ustedes? También, bueno, en la pandemia fue lo de Facundo Astudillo Castro. Sí. Bueno, por un lado, por la temática de las manos, y por otro lado, porque ya el que conoce sabe que nos gusta, somos solidarios con ese tipo de luchas, es que nos contactan o nos contactamos. Por otro lado, también seguimos, yo milito en el Partido Obrero, el Pecho también, entonces ahí es donde está el encuentro con las luchas. Pero no, siempre es otra cosa más allá de estar la movida de la banda como una empresa que tenemos que tocar y ganar plata, Laburo. difundir, sacar temas nuevos y que les guste, toda esa alegría. Y está la pata política que es, sin boicotear tu laburo, poder ser solidario con cosas que tienen que ver con la lucha contra este sistema, estos gobiernos, con el reclamo como fue del Garrahan, como es la del asesinato a cualquier joven por la policía. Eso es la vida nuestra, es eso todo el tiempo. También dan talleres para el Polo Obrero. Sí, en pandemia, que muchos músicos quedaron sin trabajo, armamos ahí con el Polo Obrero talleres en los barrios de música. Estuvo buenísima la experiencia, se armó la batucada también. Sí, eso. Bueno, ahora ya no llevan ni alimento a los comedores, así que menos, está más difícil está la posibilidad de llevar cultura. Sí, una persecución criminal, mediática, especialmente contra Chiquito. Sacaron una canción sobre él. Obvio, sí. Sí, porque hay que defender la lucha piquetera, porque es la que nunca bajó los brazos antes de Milei. Bueno, antes decíamos, no, porque ahora con Milei no, ahora otra vez sigue siendo la izquierda la única que parece que no baja los brazos, porque a este Milei lo están dejando, como dice la canción, lo están dejando avanzar como loco. ¿Qué significa para ustedes la Exanon, Fábrica Sin Patrones? Y fue primero fuimos hasta amigos, pero todo arrancó tocando para el Fondo de Huelga desde acá, en la Facultad de Filosofía y Letras de Puan. Ahí hicimos un festival para recaudar fondos para Sanón, que estaba con todos los trabajadores en la puerta. Y bueno, después tuvimos la suerte de ir a la fábrica, ya funcionando bajo su gestión obrera, y de hacernos hasta amigos. Hoy en día, cada vez que vamos a Neuquén nos encontramos con o ex trabajadores de aquella época, o siempre con gente de Sanón. Y también de Cerámica Neuquén, que está enfrente, y que es otra también cerámica que está gestionada por los trabajadores. Y no, eso fue una experiencia importante también, porque fue en pleno 2001. También estaba la de acá de Jujuy, la textil, ¿cómo se llamaba? Bueno, sí. Que también ahí hizo un gran festival en la puerta. Se venía toda esa movida de defender los puestos de trabajo ocupando la fábrica. Y bueno, hay que sacar conclusiones de todo eso, porque también en cualquier momento es lo que va a venir. Hablo de colaboraciones, pienso en su momento Decadentes, Vicentico, Ana Tijoux, un amplio espectro de la música. Con los Decadentes, ¿cómo fue ese grabar con ellos? Los Decadentes nos propusieron, nosotros estábamos haciendo un disco, el de La Calecita, de Mamanis, que fue como
un disco otra vez alegre, emulando al de Mamani. Y bueno, ellos se ofrecieron... ¿Por qué salió con el nombre de Las Manos y no como agrupación? Porque también estábamos en ese momento que dijimos, pará, nos está costando un montón difundir una banda, nos está costando un montón explicar que somos los mismos, nadie entendía nada, porque no teníamos tiempo en los medios, ni nadie hablaba de nosotros. Entonces confundíamos más de lo que podíamos aglutinar al público. Entonces dijimos, no, vamos a centrar todo en Las Manos, que aparte la idea original de Las Manos era que sea una banda ecléctica que pueda hacer desde un chamamé hasta un rock and roll, que eso un poco lo habíamos perdido. Cuando armamos Mamani ya empezamos como, claro, bueno, este es para Las Manos, este es para Mamani. Entonces ahí poder recuperar eso y aparte de organizarnos mejor y centralizar a la gente. Y bueno, y salió ese disco y Los Decadentes, La Mosca nos ofreció producir 3 canciones. Y también se ofrecieron, y ahí se propuso cantar Serrano, la de la mountain bike, y estuvo buenísimo. También Los Vientos de El Cagado en un Bondi y todo eso fue un arreglo que hicieron entre Charlie y los Vientos de Los Deca. Y hace unos años fue con Vicentico. También un tema que compuso El Pecho, que también tuvimos la suerte de que lo cante Vicentico y se recopó. También con Calamaro tuvimos la suerte de meter un tanguito, una versión tanguera del Gorrión. Y últimamente con el que es nuestro padrino, hermano y amigo y nuestro ángel de la guardia, que es el Macha, que es el artista chileno, la Floripondio, Chico Trujillo y el Bloque Depresivo. Él no tuvo problema en abrirse porque en todo le va bien. Era una banda de cumbia, tenía, sí. Era la idea nuestra, pero exitoso. También él es nuestro hermano y hicimos temas juntos y hacemos todo el tiempo cosas juntos y está siempre con nosotros, nos cuida, nos pregunta, nos asesora. Es como nuestro padre. Yo quizás sea más grande que él, pero lo siento así. También con Macha se queda en el estudio de ustedes. Sí. En el búnker de ustedes sería. Sí, cada vez que vienen acá, vienen al búnker, ensayan, han grabado discos en el búnker. Sí. Y le prestamos cosas, como cuando nosotros vamos a Chile también ellos están a disposición de todo. Chechino surgió a principios de los 2000, ¿por qué decidiste hacerlo? ¿En qué momento dijiste, tengo canciones de tango? Sí. Mira, empecé a hacer tangos. En el 2000 yo me fui a Barcelona con mi familia a laburar ahí a la Rambla, porque yo en esa época trabajaba en Florida todavía y no dejaban tocar, era un quilombo. Y era la movida que todos los malabaristas iban a Barcelona. Bueno, me pude ir y quizás ahí empecé como a valorar qué le debe pasar a todos los con el tango, si sos del interior, con tu folclore. Y me empezó a agarrar una necesidad de tocar tango. Aparte me daba cuenta que cuando decías que sos argentino o porteño, te pedían tango, era como algo que era más fácil hacerlo. Y bueno, empecé a escribir y después cuando volví acá, armé con Bernardo Hoffman, con el que fue, te conté, el primer violero de Las Manos, jujeño. Después él dejó Las Manos y empezó a tocar Sebastián Zambrana, pero dejó Las Manos porque se había ido a tocar tango. Esa siempre me había quedado en la cabeza. Así que en el 2000, cuando volví, 2001, me junté con él y empezamos a armar este disco, que si bien él era más folclorista de tanguero, para los dos fue como una experimentación y tampoco éramos fanáticos del tango. Es un delirio el primer disco, de tango no tiene casi nada. En su momento tuviste acompañamiento de Corneta Suárez. Claro. ¿Cómo fue esa relación? Sí. También con el hijo. Con Eli. Con Eli. Claro, porque en un momento armamos Chechino cuando estuvimos grabando el primer contacto con Corneta y Eli, si bien nos veíamos en Cemento, y Corneta nos contaba que a Eli le gustaban Las Manos y que lo llevaba Eli a vernos a nosotros,
Cuando grabamos el disco de Chechino, yo me fui con la Porta Estudio a la casa de Corneta y ahí grabamos la versión del Borracho 14 en el comedor con Juli, Bruno, toda la familia. Y entonces quedó esa onda con Eli y lo invitamos a Eli a ser parte de Chechino. Así que estaba Bernie, Pablo Chuzo, que era un bajista, y Eli, 2 guitarras y un bajo. Y así tocamos mucho tiempo en el Abasto y en los shows venía Corneta, cantaba ese tema, otros. Así que el primer público de Chechino también era parte del público de Los Gardelitos. Hubo como una hermandad ahí buenísima. Bueno, después sucede lo que pasó con Corne, pobre, y ya ahí fue que Eli se tuvo que meter de lleno con Los Gardelitos y seguimos nosotros con Bernie. Pero ese paso estuvo muy bueno. ¿Y a Chechino qué lugar le das en la actualidad? No, es como... me gusta tenerlo bien, y lo tenemos bien pulido como listo, porque estuvimos tocando en Chile, abriendo los shows del Macha en un teatro increíble en Viña del Mar. Y bueno, estamos muy motivados con Maiden, que es el violero, estamos los dos. Y con ganas de ir a Europa, porque si bien fuimos con las manos muchas veces, también siempre volvemos diciendo, la verdad que tenemos que ir con Chechino porque vamos conociendo muchos lugares y artistas de tango que nos podrían dar una mano. Sí, y al ser mucho menos se mueven más, mejor. Sí, ¿no? Más distancia. Seríamos 3 con pecho, claro. Porque Chechino, ahora el espectáculo que hacemos Chechino y él exagerado. Que son los temas del pecho también, que más tirado para el bolero y lo mío más para el tango. Cuando uno piensa en las manos, piensa, bueno, señor Cobranza, menemismo. ¿Qué diferencias encontrás entre lo que es la actualidad política de Milei y lo que fue el menemismo, que lo viviste en la calle, que lo viviste con esa canción, con otras canciones, que lo viviste con Cultralcó también? ¿Pensás que ahora yo veo una impunidad que tal vez, no, porque yo era muy chico en los 90, no entendía. Ahora tal vez porque hay redes y ves más cosas. Tal vez... bueno, Menem tenía carisma. Bueno, carisma para ustedes, que yo, lo mismo pueden decir este presidente. Sí. Para nosotros, ¿qué carisma va a tener este tipo? Tiene 8 camperas puestas. Sí, no. Y yo creo que la época es diferente, como todo va avanzando. Hoy estamos viendo por la tele un genocidio. Eso ya te marca un poco. Una invasión de un chabón que te dice va a invadir un país por el petróleo. Ya no, sí, no ya la caretea a nadie. Claro. Ya es como, viste, yo veía a Sandro, medio siempre de afuera, y decía, no, este imita a Elvis en los movimientos. Y yo digo, pero debe ser, me lo veía re exagerado a Sandro, pensando que era más exagerado que Elvis. La otra vez, viendo a Elvis, no, era más exagerado Elvis. Y es lo mismo de Trump con Milei. Bueno, acá creemos que Milei está re loco, pero lo escuchaba Trump y es un loco mundial, es el más loco de todo, con ese... apuntando hacia ese rumbo, no te extraña que este chabón sea así. Pero esa es parte de la época. Y bueno, lo que veo similar es que... Bueno, no similar, pero sí veo que la economía no camina, va a ser más desocupación, más ajuste a los trabajadores, a los que menos tienen. Y eso tiene que conducir a una lucha, a una huelga, que la CGT no está dispuesta a convocar, luchar contra las reformas que quieren imponer, sobre todo las laborales en este momento. Y bueno, y después lo otro es como diferentes muñecos que nos tocan como presidente. En ese momento lo que era de fachatado era que eran todos drogadictos, fiesteros, ahora son todos locos de mierda que te dicen cualquier cosa en la cara, pero por abajo la gente también tuvo la experiencia, la gente vivió una experiencia política en el 2001, hubo cada lucha que se ganó en todo este proceso es experiencia para los trabajadores, y la reciente tenés la lucha del Garrahan y la lucha tenaz de los jubilados, y bueno, eso es lo que...
lo que hay que fortalecerse y salir a luchar y organizarse y echarlo con la lucha. A partir de la lucha de los jubilados de todos los miércoles se volvió a revitalizar la figura de Norma Pla. ¿Qué te parece eso? ¿Qué falta? ¿La carpa blanca? Sí, la carpa blanca, sin carpa, es la que está haciendo la CGT, porque es como la carpa de la paz. Porque la carpa blanca también era una forma de la burocracia docente de esquivarla, llamar un paro general, que carpa blanca. Así que sí, sin una carpa, pero la posición de las burocracias sindicales está en el mismo lugar, ahí, tratando de frenar y de dejar gobernar. Le hice una canción al Zunda. ¿Qué significa Crespo en este momento político para un sindicalista como Crespo? Sí. Que yo también hablo de Daniel Jofre, de Aceiteros, pero bueno, en este particular Sí. de Crespo, de Alejandro Crespo. Sí, Crespo, bueno, los conozco por ser compañero del Partido Obrero, haber ido a tocar a muchas fiestas también sindicales. Estuvimos con las manos en un festival con los manceros santiagueños, compartiendo en un club que tiene el SUDNA. Y sí, los dos temas que hicimos para el SUDNA fueron a pedidos para las elecciones en el sindicato. Fue una especie de jingles. Que también me gusta hacer y lo que más me gusta, creo, porque lo que más me cuesta es pensar sobre qué voy a escribir. A ver si me decís el título, te lo hago en 2 minutos. Cuando Dylan cantó Señor Cobranza y le cambió la letra, hubo ahí como una cierta repercusión que tal vez está bien, lo están atacando, pero no tanto como atacaron a alguien en su momento, porque es hombre y prefieren atacar mujeres. ¿Cómo vieron ese ataque a Dylan, especialmente por la canción de ustedes? Y fue un manotazo, no sé, como capaz que tiraron esa como para ver si podían generar algo, no sé, no me imagino la verdad que no entiendo, que hoy en día se esté cuestionando una canción es algo muy retrasado. Pero bueno, también se están cuestionando el aborto, cosa que costó tanto conseguir y se cuestionan. Y así que bueno, un poco más de todo eso. No, lo bizarro, entre comillas, bizarro no es la palabra, es que lo critique gente que genera violencia con su discurso, Sí. que baja Creo violencia. que, fue importante eso para que también las nuevas generaciones, le estoy dando y dando, para que las nuevas generaciones de músicos, estos chicos traperos, toda esta nueva movida, también vivan la experiencia de lo que es defender la libertad para crear. Así creo que hay que aprovechar todos esos ataques que le pueden llevar a ser un artista para responder con organización, bueno, vamos a hablar de esto, lo que es, no sé, aprovechar cada movida de ellos para poder explicar la movida de los trabajadores. ¿Cómo ves el ataque a los artistas, especialmente femeninas? Con el invento de los nombres, el cambio de los apellidos. Lali Depósito, María Becerra. No sé. Es darle bola a una pelotudez total, que es cosa de... Después dicen que lo de izquierda, el ser de izquierda es de adolescente, y hacer eso es de pendejo pelotudo, no sé, menos que adolescente. Es como... Y la gente lo discute. No sé, es como poner la vara muy abajo de la discusión. Yo creo que el ataque va a la cultura en general y sobre todo a lo independiente. Después, cada artista sabe cómo transformar ese ataque en más entrada o respuesta política o algo. No sé, cada uno sabe cómo reaccionar. Siempre, bueno, nosotros fuimos solidarios con Dylan, sobre todo por la judicialización. Pero tampoco queremos quemarle la cabeza a Guachín, por ahí le damos miedo, ¿sabes? Estos locos de mierda quieren matar al presidente. Como por culpa de ellos me toca esto. Hablando un poco de esto de la violencia política, las redes, me acuerdo el tuit de... ¿Qué fue? De Sturzenegger, hablando de Sadaí. Ah, sí. Y utilicé una canción que el pecho le dijo, Cobranza, que está hablando de ustedes. Sí. Claro. ¿Cómo fue leer eso? Fue como...
no fue mía la experiencia porque no tengo Twitter, pero sí el CM nuestro, Ariel, detectó eso y creo que, o sea que no me acuerdo que lo que el chabón le contestó, Ariel, fue, sí, este tema se hizo para gente como vos, como que no me acuerdo bien qué había dicho. No, sí, gente que se recicla y que están Sí, todos dijo como el tema de la Versuit. Sí, el tema de la Versuit. También es un ninguneo ahí horrible. No sé qué fuera se había agarrado de Bonanza. Hablamos de Chechino, hablamos de Mamanis. El exagerado, que es de Pecho. Sí. También son proyectos paralelos que vos decís, che, es imposible sostener tantos proyectos paralelos, pero los estuvieron sosteniendo varios años. Sí, porque sí, son proyectos también que más personales, entonces como se pueden usar como para espacios donde las manos no tocan o no van, como y aparte es muy, no sé, curativo hacer canciones así. Para nosotros, para mí, el Pecho y yo somos medio de la misma escuela de escribir cosas, aprovechar para sacar en canciones la bronca y todo. Y no, ahora el Pecho está muy a full con el exagerado, están ensayando, de hecho hoy ensayan, y están haciendo arreglos con cuerdas, porque tenemos una fecha el 18 en Café Berlín, Chechino y el exagerado, y está preparando con músicos invitados, cuerdas, no sé, le va a dar con todo. No quiere ganar a Chechino. Hay una competencia sana, sí. Sí, y tocan juntos también. En el camarín le vamos a robar los músicos. ¿Qué se viene para el 2026 para las manos? Y para las manos mucho, queremos recorrer muchos países a los que no fuimos. Vamos a ir a Brasil en agosto, que nunca fuimos a tocar. Y estamos preparando una gran gira por Chile, que va a incluir muchas ciudades y vamos a estar casi 2 semanas girando por todo Chile, que nunca lo habíamos hecho. Si bien vamos mucho a Chile, pero nunca hicimos más de 3, 4 ciudades. Esta vez queremos recorrerlo. Y así que ahí estamos ya, el match atrás, bancándonos, diciéndonos sí, no, marcando cada paso. A la hora de componer, pienso, vos dijiste que es vomitar todo lo que les pasa. Y esto de traer lo que es la cultura de la calle. ¿Tenés algún, no sé, algún laburo a la hora de componer? ¿Te imponés cosas? ¿Como un método? Sí, un método. Hay un método, fui cambiando, porque en una época hacía canciones, cuando arranqué, que hacía 3 por día. Y era, pum, pum, soñaba con tener una lista llena. Y es más, tengo cuadernos de esa época que ponía los pocos temas que tenía, pero los quería ver ahí, quería tener una lista larga para poder tocar en la calle, así. También cuando iba a Gesell, yo arranqué en el 86 hasta el 92, iba todos los veranos, y mi idea era llevar siempre temas nuevos de un año al otro. Así que ese momento fue muy de escribir. Después cuando empezamos con las manos y a grabar, ahora hace años que ya, si tengo una idea, trato de anotar la idea, desarrollar apenas, anotar si sé cómo va a terminar, así un par de cosas, y guardar la idea y no hacer el tema, no terminarlo, si no es que está la posibilidad de grabarlo. Porque también me pasó de tener temas así en carpeta y que quedan ahí. Entonces prefiero mantener la idea y cuando se dice, bueno, vamos a hacer un disco de Chechino, vamos a hacer un disco de Las Manos, ahí agarro las ideas y ahí sí me pongo a cerrar. Y después también tengo muchas canciones que voy haciendo, sobre todo mis canciones del show solista, que es así, trato de hacerlas, que tienen que ver con la actualidad, con cosas de la tele, me gusta como el humor de lo que está pasando, como fue este señor Farándula. Eso es parte de lo que a mí me gusta hacer en la calle, que es humor. Wanda en su momento. Sí, bueno, Wanda estuvo bueno porque fue de las primeras, combinó el humor con lo político también fuerte. Pero no, agarro y tengo por ahí muchas canciones arrancadas y trato de... Me gusta el hecho de agarrar ritmo de todos los días, poder agarrar, avanzo un verso con esta, sigo un verso con esta, y después a medida que por ahí un día agarro una y la cierro. Ese es mi método. Y es primero escritura y después música.
¿O van de la mano? Siempre arranco con la viola y no sé qué, pero hay algo que me dice, la viola me cuenta. Para hacer los temas estos... Igual siempre tengo la misma inseguridad en el momento de querer escribir una canción que cuando no sabía escribir canciones. Pero llega un momento que ya cuando arranqué y tuve la idea, que estoy seguro que la voy a terminar. Ya ahí me relajo y lo... Y los primeros que la ven es la banda. Bueno, en mis primeros momentos era mi vieja, pobre, bajaba y se morían porque eran re bizarros, no entendía nada, pero me decían que estaba bien. Y después un poco esa necesidad de mostrar fue lo que me llevó a la calle también, porque siempre era el pesado de los cumpleaños, siempre iba con mi guitarra, mi púa y mi transporte, sin eso no existía, porque no sabía hacer muchas notas, entonces tenía que usar transporte. Y no, ya quemaba a mis amigos y a todo el mundo. Y todavía mantengo esa intención de quemar a la gente con un tema nuevo al pecho, así, porque los vemos todos los días, los chicos de la banda, se las muestro. Me siento un pesado, pero lo tengo que hacer porque necesito como que ver la reacción, o ya con pecho me dice, o yo le digo, ya nos podemos decir cualquier cosa. ¿Cómo sos como padre? Creo que bien. Sabría preguntarle a mis hijas, pero ahora soy abuelo también. Así que, sí, no sé, veo más... la madre de mis hijas es mejor madre que yo padre, eso te aseguro. Pero, no sé, hago el esfuerzo por estar, o más allá de las giras y todo eso que cuesta estar. Pero, bueno, espero que en algún momento crean que fui buen padre. Y como abuelo, ¿cómo sos? Es más tranqui, es más fácil ser buen abuelo. El pendejo Aparte yo tuve 2 nenas que son más nenas, las chicas te pelean hasta los 20 te pelean. En cambio me doy cuenta por hijos varones de mis amigos que mi nieto Isidro, soy su ídolo ya, pobre. Mis hijas nunca lo pude lograr. Y no, divino. Y aparte es como más relajado, no es algo de 24 horas. Claro, sí. Tienen que estar los padres. Sí, le das un regalo, algo, amor, y listo, ya está. Ahora tengo la suerte de por ahí mi hija empieza... Bueno, ya laburó con nosotros, la mayor, la que tuvo el bebé. Estuvo manejando la feria, las manos en su momento. Y ahora también va a ser parte del equipo, así que voy a ver más a mi nieto, le voy a hacer de... Ahora cumplirle porque todos las los vacaciones parece caprichos. que hay que cubrir, pero una vez que arranque las clases ya lo voy a buscar al jardín, un par de actividades fijas ya tengo. Una de las... decíamos antes que dejaron de ser Pomelo post-Cromañón, también imagino a armar familia, Sí. que fue otro momento clave para, bueno, esto es un laburo, necesitamos guita para darle de comer a nuestros hijos también. Sí. Claro, nosotros, viste como te contaba que entró Gaspar y aprovechamos eso para... Cuando el pecho también fue primero el tumba, pero después el pecho fue el primero que empezó a dejar las drogas y el alcohol. Y también esas cuestiones también tratamos de funcionar como apoyo, no todo lo contrario, que un poco fue... hablando del Mosqui, si querés después cortarlo o no, pero en ese momento estamos todos pendientes de ponernos a la altura del que quería cambiar. En cambio, los que no pensaban así también fueron quedando fuera del equipo y de la banda. Y bueno, así siempre también cuando uno tuvo familia, siempre también apoyar, ser consciente que había sido algo importante y ser consciente de eso, de que ya tenía que ser un laburo y que todos los avances que íbamos logrando, independientemente cada integrante del equipo, del grupo, tratamos hasta el día de hoy de apoyarlo y de, si uno está abajo, superar o ponerte a altura sería la palabra. ¿Qué significaron las drogas y el alcohol en la vida de ustedes, en tu vida especialmente? A mí, mira, yo fui deportista hasta los 18. Fui taekwondista, daba clases de taekwondo.
Después cuando agarré la guitarrita, ahí le empecé a dar duro al alcohol más que nada. Y sí, llegué a tener problemas con el alcohol. Cuando ya teniendo hijas, mi hija ya era, no te digo grande, pero tendría 6 años, recién ahí me planteé el hecho de dejar de tomar alcohol, empezar a cuidarme. Y bueno, es algo que por el laburo es como ser mozo, es un bajón, es como ser mozo y ser alcohólico. Estás todo el tiempo encima. Cuando yo tomaba, había que robársela, echaban la birra, o a los bolicheros. Ahora que no tomo, o trato de no tomar, porque me estoy dando un par de deslices últimamente, te la regalan. Y podría tomar lo que quiera, un whisky importado. Así que bueno, es lo más difícil de lidiar en este. Y no, después saber que para laburar lo mejor es estar clean, así lo más lúcido posible. Y aparte al otro día disfrutar, poder madrugar. Siendo alcohólico, lo que más me doliera al día siguiente, estar, que primero es el lunes, pero después, a medida que te vas deteriorando, es hasta el miércoles, se te apagan un par de lamparitas, te levantás y todavía no volviste. Así que todo eso, en una vida de familia, con hijos, eso se complica. Hay que estar lúcido. Antes de no hacer difícil cosas que son fáciles, digamos. Antes de empezar la grabación te contaba una secuencia que tuve, que fue, estaba tomando el colectivo y de repente un tipo deja pasar a una mujer o algo así y dice, no, porque todavía existen los hombres. Y justo a los 2 minutos me sonó la canción de Chechino, el macho. ¿Qué relación tenés con esto de el hombre? El machismo, especialmente por post 2018, post Ola Verde, volvió a resurgir la figura de supuesta figura del macho, del machista, que especialmente este gobierno avala de una forma que, bueno, sí, son obvios. Sí, el gobierno lo hace porque quiere atacar a toda la lucha que generó también la Ola Verde, no quiere que sea mujer o lo que sea, pero que no haya gente en la calle organizándose contra nada, menos a favor del aborto, contra la iglesia o contra el Estado. Sí, no, yo lo vivo. Yo tengo 3 hermanas, y una mayor, 2 más chicas, siempre salí con ella, es como de chico sé lo que es los piropos, todo lo que sufren las mujeres en todos lados. En un gimnasio, porque iba con mis hermanas a taekwondo, y todas tuvieron problemas o de pequeños abusos o de abuso, y no, es algo que lo que tiene que mantener, no se tiene que apagar esa lucha que se inició por el aborto, pero que tiene que seguir adelante. Después lo de dar el asiento y eso, no sé, está bien. Hay un momento en que la guerra es más de tensión. Yo me acuerdo en el 2000, cuando fui por primera vez a España, ahí estaban a full con todo esto de la violencia familiar, los hombres que pegaban a las mujeres, y en mi casa no existía eso, y yo digo, qué violento esto gallego. Como que acá no pasaba, creía yo, por ir ignorante, de pendejo. Y me acuerdo que había estado toda la lucha así como bien en guerra, y ahí sí yo dejé pasar una chica en el bondi, casi me mete un viaje, ¿no? Y después lo vi acá también, cuando fue lo del aborto, la Ola Verde, todo, también había como que está bien, tiene que haber un momento que aprendés o te despabilás. Pero después, como veo que en Europa pasó, se relaja, se imponen los derechos, las conquistas, y baja un poco esa guerra. Y si vos querés dejar subir una vieja, no sé, tampoco sos un machista porque dejé subir una señora. ¿Qué te genera la palabra patria, la palabra nacionalismo? No, me parece facho. Facho, patria es la peor palabra. Es patriarcado, patrón, padre, de la peor forma. No,
Y todo eso me lo decía un poeta que fue el que a mí me ganó para el Partido Obrero, que era Alberto Arias, fallecido, un poeta surrealista que mantuvo en la época de la dictadura un grupo surrealista acá en Argentina. Y él me había dicho eso, de que las palabras más nefastas empezaban con P, que las palabras fuertes. Y él decía patria, patrón, padre, papa, todo. Y ahí fue que hicimos el tema basado en eso, contra la patria, contra el patrón, contra la puta que los parió, contra... le choreaba a todo el mundo. Hicieron también una canción sobre el Papa. Sí, hicimos una para el Papa, pero en tono humorístico. Sí, porque se me ocurrió eso, pa. No daba para tirar mucha fruta. Tuvieron un problema también con el disco Las manos van a la iglesia. Las manos van a misa. Van a misa. Sí. Eso fue ya como, se puede decir, el segundo problema con la discográfica y el último que tuvieron con las discográficas. ¿Cómo fue ese problema? Sí, fue un año de problemas con los contratos. Sí, no, eso fue... Tampoco era una gran discográfica, era una medio independiente, chicos, pero se asustaron cuando vieron la gráfica. Y La gráfica Greenbank. claro, era una gráfica que se despliega en cruz, y era un Greenbank así gigante, crucificado, en pelota, y lleno de cositas de símbolos. Estaba una cosa de la Versuit, estaba todo bien quilombero, con ventillero, diría. Y ya habían fabricado creo que 1000 discos, no sé cuánto. Pero los tuvieron, por lo menos. Sí, cuando los tenían ellos fabricados, nosotros teníamos que entregar la gráfica y salía el disco. Cuando les llevamos la gráfica, nos dijeron, loco, les regalamos los 1000 discos, sáquenlo ustedes. Nos querían lejos. Y sí, después nos dimos cuenta que lo mejor, si bien cuesta más difundir, y bueno, de hecho nosotros hace 30 años estamos tratando de que la banda se conozca, y es un laburo muy, muy grande que tengo que hacer, pero también decidimos como no tener más problema, hacer lo que nos guste y usar esa libertad, de última luchar por la libertad para hacer lo que querramos artísticamente. El arte tiene que correr con esa. Y muy inspirado en este artista que te digo, Alberto Arias, surrealista, que él fue el que me empezó a pasar textos de los grupos surrealistas, manifiestos de arte, y bueno, un poco yo mamé eso, y nunca me cabió la de esa, cuando hablábamos antes de la movida de los productores artísticos estrella, que te decían, pero aparte me lo decía la Versuit, que le pedían 40 temas y para que él elija 15. 40 temas, laburó 3 años. Y aparte como que no nos parecía que la compañía tenía que decidir nada, porque la compañía decide en base a lo comercial, y la música, de última, anterior a eso, era más digno, porque los músicos, las bandas hacían el disco con sus productores, si querían. No era que estamos en contra de los productores artísticos. Nosotros ahora tenemos a Karim y a Gaby. Pero, y la compañía de última, La Renga, Los Piojos, su disco, la compañía lo vendía, lo distribuía. Pero cuando aparece toda esa movida de Santaolalla y de los grandes músicos que se la saben todas, que saben cómo hacer una canción perfecta, que obvio perfecto para vender y para después seguir repitiendo toda esa fórmula y no hacer nada. Bueno, ahí ya no nos fuimos críticos sin entender mucho, y lo fuimos entendiendo con todo el conflicto con la Versuit ahí en primera mano, así que también. Bueno, igual gracias a Señor Cobranzas pudieron ser conocidos en diferentes partes de Latinoamérica. Tampoco es que, bueno, sí, los cagaron, realmente los cagaron. Supongo que durante varios años fueron diferentes sentimientos hacia ese hecho, que bueno, ahora ya lo cerraron porque ya grabaron con la Versuit, pero ¿por qué sentimientos pasaron? ¿Qué épocas tuvieron? Y sentimientos, no sé, medio capaz de pomelo y de no entender cómo era la movida
estábamos peleando, ¿no?, contra Universal, una multinacional, y nosotros éramos las manos de Filippi en un garage. Entonces, no, después nos relajamos y también no nos generaba nada bueno pelearnos con nadie. Y después, como te digo, así enseguida entendimos que podíamos utilizar esa fama que le había dado Universal a ese tema, lo paseó por todo el mundo, y que si no sería un tema tan desconocido como muchos, cosa que digo siempre, como muchos temas de las manos. Y bueno, por suerte fue el cierre el año pasado también de eso, a más de 30 años de ese tema. De los últimos 30 años, ¿cuántos son los que pueden vivir realmente la banda? ¿10? De la banda, todos a partir de la pandemia quedamos con algún laburito extra, porque ahí tuvimos que salir a laburar. Algunos los mantenemos, algunos dan clases de música, batería, guitarra. Yo y el Pecho salimos a tocar como sea, donde sea, show solista, Chechino, El Exagerado. Yo todavía tengo una Fiorino, así que sé que llevo una heladera a un lado. Pero no, tratamos de, el grupo, digamos, la cooperativa Las Manos, somos 4. Que somos también los 4 que después de la pandemia empezamos a viajar a Europa en un formato de 4. Que somos los 4 padres y abuelos. Hay 2 abuelos y 4 padres. y bueno, y después está todos los otros chicos que están con la banda y que cada vez que tocamos cobran, y la idea es que todos podamos cobrar y vivir de la banda, pero ellos también tienen sus... ¿Seguís siendo luthier? Intenté hace poco volver, pero no, es una actividad que me asusta porque me atrapa y no quiero... me meto al taller y no quiero hacer más nada. Es como que me aísla. No tenés reloj, no tenés nada, claro. Sí, y ahora con las manos tengo que aprender más a hacer cuestiones más de organización, que a mí me gusta solo componerlo. Voy a lo lindo, pero no. Estoy queriendo hacer, hay muchas otras cosas para hacer. ¿Musicalmente hay algo que no hayas hecho y que te gustaría hacer? ¿Asiste tango, cumbia? No sé, nunca... hice un chamamé, pero tampoco es que busco así... no, la verdad que si hay algo que no hicimos, ya va a aparecer algo que no hicimos. Pero... me voy más en busca me gusta mucho cuando yo arranqué, pensaba que iba a ser guitarrista, pero después me atrapó el tema de escribir. Y no sé, pienso más en escribir algo que no haya escrito que en lo musical. ¿Algún libro? Claro, estoy muy copado y lo hice mucho tiempo con la poesía gaucha, las décimas. Eso me encanta, tengo toda una historia de parte de mi vida escrita en décimas gaucha. Y no sé, eso es lo que más me gusta como hacer como actividad, no sé, que no es comercial, como un hobby de lo que yo me gusta hacer. ¿Cómo explicarías qué es la décima gaucha? Y es una... aquí me pongo a cantar. Son 10 versos, es como la estrofa de 10 versos, que tiene como una rima la primera, rima con la cuarta, y la quinta, la segunda con la tercera, tiene como una estructura. La sexta ya va a rimar con el final, entonces es como la estructura que usan los payadores para improvisar. Entonces tiene una lógica eso, porque vos cuando ya vas por el final, tirás la frase y ya tenés tiempo como 3 versos para pensar el remate. Y entonces eso, una vez que entras en que entendés esa lógica de rima, entras en una que camina, es como andar a caballo y van saliendo los versos. Y lo bueno de la rima, que no lo uso mucho en las canciones de Las Manos ni en Chechino, esa rima tan buscada, perfecta, prefiero a veces que diga y que no rime. Pero la rima también te hace, en búsqueda de rimar, algo, llegás a palabras que no se te ocurren, y una palabra te abre cosas que no pensabas nunca que ibas a llegar.
Así que eso como ejercicio mental está buenísimo. Es lo que hacen los traperos, por ejemplo. Seguro que algo de eso hay, pero no están, Claro, no están están rimados, así. sí, sí. Están estructurados. Claro, veo que el trap es por ir toda una canción con la misma ritmo, toda una estrofa. Estos van como... va como que se van pasando las rimas y está bueno porque después cuando tengo que hacer me pongo a hacer un tango, un rock que no tiene rima, sale, estoy libre de todo eso. Si no podés irte a dormir pensando, buscando una rima de algo. Y me encanta eso, estar pendiente de esas boludeces que a nadie le importa. ¿Qué te pasa con... tienes la canción Farándula, ¿qué te pasa con la farándula en sí? Si te interesa, si escuchás algo y anotás y después te olvidás. No, si consumís... no. Lo que me gusta para el humor, ponele yo, es como cuando yo trabajaba en la calle, trataba de hacer humor con lo que pasaba en Tinelli y necesitaba estar como al tanto del Aqua Dance, no sé quién iba ganando, Ricardo Ford, porque eso la gente como que la vas trayendo y como que se relaja también, si vos le contás algo. Y cuando me puse a ser señor farándula, me tuve que poner, estaba medio olvidado, no estaba viendo ese tipo de programa, y me puse como misión ver... no, me volví loco a la semana, ya quería saber qué pasaba con Wanda Nara y Elegante. Era como un vicio. Pero sí, ¿sabés qué me mantiene como saber, estar como al tanto, si bien me interesa la política importante internacional, la guerra, China, todo eso, pero a la vez me siento, como me gusta hacer chistes todo el tiempo y usar el humor para hacer cosas, me gusta también saber lo más bizarro, qué es lo que está pasando. Es una forma de desconectar también. Sí. Pero no es desconectar, es conectarte con un montón de gente que después te das cuenta que también está en esa. No, pero desconectar de lo que te interesa, que es la política, el mundo, la música. En su momento se criticaba, che, ¿por qué la gente ve Tinelli? Y porque laburó todo el día, quiere llegar a la casa, prender la tele, irse a dormir. Vos podés tirar una crítica muy profunda sobre un gobierno y ves que hay gente que está de acuerdo, pero también podés hacer un chiste sobre Tinelli y también hay gente que puede estar, ¿no? Porque el chiste también tiene un entorno político, o sea, también estás tirando. Por eso el humor yo no lo veo como está la cosa seria que habla de política y el humor que es una boludez, no. Para mí el humor es más, todavía, es mejor herramienta que lo serio para meterse así más a fondo. ¿Qué opinas de la inteligencia artificial a la hora de hacer música, componer? Habría que ver, no sé. ¿La usaste alguna vez? Para música no, pero me la paso diciendo, che, como imaginándome como si fuese, como cuando era chico que decíamos, che, en el 2000 van a volar los autos. Todavía como que siento que no me rodea. La usamos para hacer un flyer y la gente se enoja, se saldan. Pero nosotros hicimos gráfica desde la letra set hasta un disco redondo así que te lo metés en el orto. No podíamos, teníamos ya 10 discos de gira y era un baúl. Hicimos todas con la gráfica y así que tampoco nos va a quedar culpa hacer un flyer o una gráfica con inteligencia artificial. También son herramientas que se usan, como se usa grabar una batería sin ir a un estudio y pagar millones para hacer un disco. También puedes usar una batería, no sé, de la compu, como muchos temas que hacemos últimamente. Es como todo tiene que ver con el fin que vos le das y también el presupuesto que tenés y la posibilidad que tenés de... Mirá, nosotros siempre fuimos no radiables porque grabábamos en un estado, de una forma muy casera. Después, a partir de que entró Gaspar, se empezó a poder escuchar mejor, porque entró él que tenía ese oficio de producir, se podían escuchar los temas a las manos y seguimos. No es una cuestión de sonido que nosotros no seamos radiables. Entonces, en un momento también nos sacamos de esa idea de ser radiable como si fuese algo, un techo, y ya está, ya no,
no hay una búsqueda de ser radiable, sino de sacar un tema. Si sacamos un tema por Palestina, sabemos que no lo va a pasar nadie, pero tenemos la necesidad de sacarlo, de difundirlo por nuestros medios, y a veces más importante, grabar la batería producida, no sé, digitalmente, el batero haciéndolo, que gastarse una fortuna en ir a un estudio, pagar un buen estudio, una batería, para que después el tema te lo metas en el orto porque no te lo pasa nadie. Y entonces hay que balancear todo eso, creo, en el momento de usar o no una herramienta. No sé si estaría buenísimo poder grabar todo. Bueno, no sé si tengo opinión sobre la inteligencia artificial. Veo que mi hija hace los exámenes con él, en eso lo veo más raro en los jóvenes. Ahora nosotros ya hicimos todo. Dejame usar la inteligencia artificial, me voy a morir sin hacer. Una canción, por lo menos. Sí, pero sí, para los jóvenes por ahí sí, porque yo me doy cuenta que cuando laburé en Mercado Libre me hice adicto al GPS y en un momento ya tenía que ir a la vuelta de mi casa y ponía GPS y ahí dejás de pensar, de acordarte las calles. Imagínate con inteligencia artificial, un pibe va anulando ciertas capacidades. Pero, no sé, capaz que decían lo mismo cuando apareció la radio, o cuando apareció la tele, o cuando apareció, no sé, la televisión en color que te iba a hacer mal a la vista. Hay que dejar que pase y ver. Cuando hablabas de escribir, yo pensé en el libro que escribió Dios Clear por los 30 años. ¿No pensaste vos en escribir ese libro de la historia de las manos? No, porque todavía no lo veo como algo pasado. Claro, como historia. No, claro. ni en pedo. Prefiero concentrarme en vivir la vida de las manos, más que la historia. Porque hay mucho más esperamos hacer muchas cosas más siempre. Pero sí, cuando me jubile. Cabra, gracias por la charla. Norman, a vos. Gracias.